Les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a su emisora Busco en Ti Radio, donde estás no es el final. Hoy es martes 13 de octubre del 2020, transmitiendo aquí desde la ciudad de Bucaramanga, departamento de Santander. Llegamos con nuestro segmento Dios y tus riquezas, presentado por el grupo Trader Cranes de la ciudad de Pereira. Hoy lo dirige Sebastián Saldarriaga. Sebastián, ¿cómo estás? Bienvenido. Jorge, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Espero que tengan un maravilloso y espectacular día. Hoy continuamos con el temario que hemos venido trabajando sobre el tema de portafolios. Hoy entramos, bueno, hemos tocado ya ciertos temas técnicos, hemos hablado en realidad del foco en este momento de las pensiones y en realmente cuál es el verdadero portafolio que nosotros debemos manejar, ¿cierto? Y pues hemos transcurrido, digamos, ciertos temas, tipos de inversiones, hemos hablado de la diferencia entre, por así decirlo, de un trader y como tal de un gestor de portafolios. Entonces, hoy lo que, la información que hemos recopilado y la información que hemos dado por este medio ha sido información de muchísimo valor que no nos la hemos inventado nosotros, sino que hemos llenado por parte de experiencias y por estudios que hemos hecho, pues la hemos traído y más de que traído, es algo que en este momento nosotros estamos aplicando como emprendedores y como en realidad inversores como somos. Como ustedes bien saben, nosotros somos como tal traders y operadores en los mercados financieros y pues en base a eso del trading hemos venido conociendo temas de inversiones como tal de portafolios, de monedas, un poquito de bienes raíces. Y en los portafolios, digamos, encontramos como la herramienta más fuerte y la herramienta más a largo plazo que nos puede estar dando a nosotros un tema de lo que llama libertad financiera. La libertad financiera es con poco esfuerzo físico y mental, pues en realidad generar un ingreso y que ese ingreso sea pasivo y que sea como tal perdurable durante muchísimo tiempo. Entonces, aquí nosotros encontramos, digamos, como la manera de poder compartir con ustedes información valiosa que en realidad nos ayuda a nosotros a crecer muchísimo, no solo en la parte financiera, sino muchísimo en la parte emocional, porque creo que la parte financiera y la parte emocional siempre tiene que haber un equilibrio para poder conllevar acciones positivas y poder transformarlas en ya como tal en las cosas materiales, ¿cierto? Entonces, el tema que hoy traemos es el tema de tipos de inversores. Cuando nosotros empezamos el tema de portafolios, eh, como les dije, pues la idea es llegar el foco que nosotros nos convertamos en gestores de portafolios. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nos vamos a convertir y vamos a armar nuestros propios índices. Nosotros vamos a armar cosas de capitalización por parte de los portafolios y nosotros mismos vamos a armar los portafolios. Y aquí es donde entra este tema de tipos de inversores. Cuando nosotros hablamos de los tipos de inversores, nosotros tenemos que siempre estar pensando cómo como gestores activos a nuestro propio dinero. Como les comentaba, sin esfuerzo físico y mental, poder generar dinero, ¿cierto? Y acá entramos nosotros como una parte que es como tal el escoger nuestros activos. El escoger nuestros activos, nosotros en este momento, pues hay, digamos, muchísimas herramientas y muchísimas cosas que nosotros podemos en este momento pensar, pero lo primero que se nos viene a la cabeza, digamos, las formas más en este momento más rentables que encontramos son como tal todo lo que tiene que ver con los mercados financieros. Obviamente aquí ya estamos yendo, digamos, un poco más a largo, un poco, digamos, más profundo, porque acá nosotros prácticamente sí estamos comprando el activo subyacente, ¿cierto? Nosotros, para poder crear un índice propio y crear como tal un tema de portafolio, nosotros tenemos que tener en cuenta un promedio de entre 15 a 30 activos que nosotros podamos invertir de una manera que pueda dar una rentabilidad mensual, anual, y que esa rentabilidad anual se vea, digamos, durante unos 10 años, que pueda haber, digamos, de una manera ya como ya como tal, por así decirlo, un imperio formado, una ganancia fuerte forma que el dinero ya dé sus vueltas como tal solo, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de la creación de activos, lo primero que pensamos es en los mercados de acciones, ¿cierto? En este momento, nosotros tenemos todo, digamos, todos los mercados
fijos para poder comprar este tema de acciones, que son el de Estados Unidos, el de europeo, el asiático, y hasta tenemos como tal en este momento el mercado latino, que es el conocido por el MILA. En el MILA nosotros vamos a encontrar a Colombia, vamos a encontrar a México, Perú, Ecuador también, Panamá también hace parte de eso. Entonces vamos a encontrar ciertas naciones que en este momento tienen, digamos, un mercado y una solvencia un poquito complicada. Entonces, es mucho, se puede decir que se pueden tener muy buenas rentabilidades, pero el riesgo también puede aumentar muchísimo. Entonces, nosotros en este momento, en lo que más nos vamos a concentrar es en el mercado de Estados Unidos, porque en este momento, digamos, es el más rentable y es el que más muestra, digamos, mayor seguridad para cualquier persona en el que se quiera dedicar, pues, como tema al tema de portafolios. Cuando nosotros hablamos del mercado, del tema de activos y el mercado de Estados Unidos, en realidad nosotros, ¿qué podemos comprar? Nosotros vamos a poder mirar mercado de acciones, vamos a encontrar el mercado de bonos. En el mercado de bonos es algo como así de simple, nosotros comprar una deuda y que esa deuda nos estén dando nosotros dinero a largo plazo. Este tema de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, digamos, es hoy por hoy una de las inversiones más seguras a nivel mundial. No tiene, digamos, una probabilidad porque sabemos que todo negocio tiene, digamos, su riesgo, pero cuando nosotros hablamos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, estamos igualando de mínimo una renta fija de un 1.5 anual. Cuando nosotros hablamos del mercado de bonos, nosotros estamos comprando una deuda, por así decirlo, o nosotros le estamos dando liquidez al Estado por ese dinero que nosotros estamos intercambiando, el Estado nos empieza a nosotros a pagar un interés anual y nos empieza a pagar como tal la deuda. Entonces, es por eso que este mercado de bonos se hace, digamos, como tan atractivo y a largo plazo puede generar, digamos, buenas ganancias, pero tiene que ser de muy, digamos, muy a largo plazo. Y tenemos que saber que no en todos los estados podemos en este momento poder operar, poder como tal invertir. En este momento el estado más fuerte y el que en realidad te asegura una ganancia fija es en Estados Unidos. Entonces es el bono del tesoro, es el de los más seguros y el que pertenece a Estados Unidos, pues es el que más rentabilidad te va a dar, ¿cierto? También cuando hablamos de bonos, nosotros podemos comprar bonos corporativos. Los bonos corporativos es un ejemplo cuando nosotros les compramos deudas a ciertas empresas y esas empresas también por lo mismo, por nosotros haberles dado una liquidez, una rentabilidad, ellas nos empiezan a nosotros a pagar un interés que va anual y que puede también ser, digamos, a largo plazo y que puede ser rentable. ¿Qué es lo que pasa con los bonos corporativos? Que si la empresa digamos, entra en liquidación o que declara en quiebra, ahí entraría como tal nosotros en ese pedazo, pues entraríamos, digamos, nosotros ya a perder dinero como inversores, ¿cierto? Aquí es donde nosotros ya tenemos que ir generando como ciertas habilidades blandas, el liderazgo, mentalidad financiera, para nosotros poder coger el enfoque y poder aprovechar eso y poder llevarlo, digamos, a generar algo ya más importante que no simplemente sea el tema intuitivo, sino que sea, digamos, un tema más racional y que en realidad la habilidad de nosotros perdure por varios tiempos y que pueda ser rentable. Entonces, aquí es donde nosotros encontramos como tal digamos, unos tipos de los instrumentos como los bonos, digamos, que en realidad se hace muy rentable. Hace como 2 meses, cuando empezó el tema del COVID, Colombia sacó un tema de bonos. La verdad, en ese momento no lo entendíamos, digamos, muy bien o no lo estudié a profundidad, pero es un tema que en este momento pudo dar simplemente en el tema de la pandemia, en este momento para personas que invirtieron con el Estado, un promedio de un 30, un 50% de rentabilidad en lo que va. Porque lo que hicieron fue dar liquidez, a hacer inyección de dinero, el Banco de la República imprimió más dinero y empezó a pagar esos bonos. Entonces, es una de las maneras, digamos, más sólidas para nosotros poder invertir y que las podemos tener aquí a la mano también en nuestro país. Esto ya es como tal una inversión en la propia bolsa y es una oportunidad como tal que nosotros podemos tener. Cuando nosotros también hablamos de instrumentos financieros que vamos a ser parte de ellos y que van a ser parte de nuestro portafolio, nosotros podemos
encontrar las opciones Cali Puts. Cuando nosotros hablamos de opciones Cali Puts, estamos hablando como de comprar derechos de compra y de venta sobre cualquier instrumento financiero. Ahí estamos haciendo algo como parecido como a la diferenciación de precios, sino que en realidad acá nosotros sí nos cobran como tal unas primas, nos cobran unos SWAT, nos cobran ciertas cosas que se van, digamos, un tema de comisiones, pero que hacen, digamos, a los mercados financieros se hacen, digamos, como un tema atractivo a futuro también y rentable. Aquí vamos a encontrar también los futuros, los CDFs, los ETF, que son como tal índices y que en este momento todo está haciendo, digamos, un gran cambio. Por ejemplo, en este mes, finalizando lo que fue el mes de septiembre y ahorita inicios de octubre, encontramos nosotros como tal, digamos, una de las coberturas o una de las expansiones de mercado futuros más grandes por el tema que pasó del COVID. Ya todo el mundo empezó a sacar sus contratos y a hacer nuevos contratos. En este momento, pues todo este tema de instrumentos financieros derivados está, digamos, al apogeo durante este año y posiblemente son contratos que pueden perdurar durante 5 o 6 años que se les pueden sacar una rentabilidad. Entonces, digamos, es bastante interesante e importante reconocer sobre qué podemos nosotros trabajar y encontrar el potencial sobre los mercados financieros derivados. Bueno, entonces ustedes se preguntarán por qué hablamos de todo este tema de todos los instrumentos y en realidad de todos los activos, en cuál nosotros nos vamos a concentrar en este tema como tal para y qué es lo que más se ve en este tema de portafolios y como, por así decirlo, que tienen, digamos, una mayor rentabilidad. Cuando nosotros hablamos del tema de portafolios, lo primero que se nos viene a la cabeza yo creo que es el tema de acciones, ¿cierto? El tema de acciones es el tema en realidad donde vamos a encontrar nosotros el poder adquisitivo y el poder evaluativo para poder que esto se genere, digamos, de una manera empresarial fuerte para nosotros. Y en realidad ahí es donde está todo el nicho en este momento de todo lo que hoy se manejan las grandes corporaciones, los grandes inversores en el tema como tal de portafolios. Nos vamos a concentrar 100% en el mercado de Estados Unidos y en el mercado de acciones. Bueno, cuando nosotros hablamos digamos, de los activos, ahí nosotros nos tenemos que preguntar qué tipos de inversores podemos ser o qué tipos de inversiones vamos a encontrar nosotros y en realidad cuál va a ser el foco que nosotros vamos a tener como operadores o como generadores de portafolios. Esto, digamos, es una manera muy parecida como cuando nosotros entramos en el hacer trading. Formas de hacer trading hay muchísimas en este momento. Yo creo que estilos de trading promedio dependiendo del trader, pero que son comprobados, que funcionan. Vamos a encontrar más o menos unos 5 o 6 estilos, del cual en este momento muchísimos traders sacan ganancias. Entre esos vamos a encontrar ondas de helio, vamos a encontrar acciones de precio, armónicos, institucionales, vamos a encontrar trading a euro, vamos a encontrar, digamos, una variedad de formas que nos podemos nosotros generar, ¿cierto? De esta misma forma, vamos a encontrar nosotros en el tema como tal de portafolios y en los tipos de inversores. Cuando nosotros hablamos de tipos de inversores, es como la manera de que nosotros vamos a seleccionar ciertos activos. Cuando digamos, en este momento se denominan en 4 formas: el Quantum Investor, el Business Owner, el Momentum Investor y como tal el más conocido y el que nosotros más maneja, que en este momento la gente más maneja, es como toda la intuición, esto se llama intuición investor. Cuando nosotros hablamos de estas 4, pues nos tenemos que ir a centrar a hablar de una por una para poder, digamos, entender la forma y de qué y de cuál es en realidad va a ser el foco de nosotros y cuál es el que va a llevar a nosotros como tal una estrategia, porque lo que nosotros hacemos es generar una estrategia de inversión y la empezamos como tal a desarrollar o aplicar igualito de lo que como hacemos en el trading, ¿cierto? La primera que encontramos nosotros es el Quantum Investor. El Quantum Investor, digamos, es hoy por hoy uno de las formas o el tipo de inversor más fuerte en el mundo, el que más tiene rentabilidades. Aquí confían 100% en unas páginas que se llaman Screener. Los Screeners son páginas que sacan como tal una base de datos de empresas,
índices, sacan las estadísticas, sacan el crecimiento, el decrecimiento de las empresas, ventas, sacan, digamos, como tal, toda una base de datos corporativa que nos permite a nosotros dar información, ver información y poder tomar decisiones sobre esa información que vemos. Realmente esto yo creo que es como es una plantilla, por así decirlo, donde de Excel, algo parecido, donde nosotros podemos ver este tipo de informaciones y tomar decisiones. Estos tipos de inversiones se basan 100% en el tema de probabilidad. En el tema de probabilidad simplemente es hablar como una estrategia básica sobre algún precio que compran, sobre el crecimiento de tipos de dicha empresa que deben, por así decirlo. Una empresa, hoy yo abro un tema de Quantum Investor, ¿cierto? Voy, miro y mi estrategia es comprar empresas que en este momento rodeen entre un precio de entre 1.000 pesos y 2.000 pesos, ¿cierto? Y que esas empresas tengan un 5 o un 3% de crecimiento de forma anual. Aquí es donde este tipo de screener se hacen importantes porque ellos nos cuantifican a nosotros toda esta información y nosotros simplemente sobre esa probabilidad que saca la página nosotros tomamos como tal decisiones. ¿Cuáles son los screeners más vistos en este momento? Son Financial Times, FinVix, Invested. Invested para mí, digamos, es una de las herramientas más fuertes y yo creo que es el screener, digamos, que mayor he podido ver y el mayor sacaba información fundamental, técnica, para poder llegar a este tema como tal de probabilidades. Y para mí en este momento es como uno de los más conocidos. Claro que el Finance Time es el más completo y es el que en realidad se mete a estudiar, digamos, de una forma más detallada el tipo de empresas o el tema de sí, la acción como tal de que nosotros queremos entrar, ¿cierto? Entonces, este tipo de de inversionista es como, se puede decir, uno de los más completos y es el que hoy la mayoría de personas que entran en el tema de portafolios entran a evaluar. A los que les gusta como tal el tema de probabilidades, pues se van a identificar muchísimo más fácil con eso. Aquí encontramos nosotros inversores. Bueno, una cosa de este tipo de inversores es que nunca piensan a corto plazo. Este tipo de inversores siempre promedia todo por encima de los 3 años como mínimo para poder tener rentabilidad, que es donde muchas veces la empresa que ellos compren simplemente con la estrategia puede estar con un valor por debajo de estar perdida en el momento, pero como ellos piensan por largo plazo, siempre puede haber un crecimiento en este tema de portafolios. Acá no es que todas las operaciones o todas las acciones que ellos vayan a comprar, todos los activos que ellos van a ver, van a ser positivos. No, esto es algo que permite que tener una probabilidad de que si yo compro 15 acciones, de esas 15 acciones, un 40% pueden subir su valor y ese 40% me pueden estar dando a mí anualmente lo que yo estoy buscando. El siguiente año ese 40% puede subir o puede disminuir, pero que se mantenga un crecimiento. Por eso se habla siempre de una estrategia de inversión y por eso ellos siempre se basan en la misma estrategia que les permite un crecimiento anual de este tema. Ahorita el más, digamos, el porcentaje anual que más encontramos nosotros de este tipo de inversión es más o menos entre un 30 a un 50% de manera anual. Como les digo, es el, digamos, en este momento, es el que más da rentabilidades. Obviamente, a mayor rentabilidad, pues vamos a encontrar, digamos, un poquito de más riesgo, pero se puede decir que aquí, en este tipo de inversiones, fue donde empezaron la mayoría de inversores y que nosotros encontramos hoy, por el caso de Warren Buffett. Warren Buffett empezó como un quantum investor y hoy, más o menos hace unos 20, 30 años, él hacía parte de esto, pero ya después en su crecimiento de capitales, pues encontró otro foco y otra estrategia como tal de tema en este momento de aportar, ¿cierto? Aquí nosotros vamos a encontrar a Joe Gamble, a Cliff Ansnet y a Benjamin Graham. Estos creadores de portafolio son, digamos, uno de los más reconocidos a nivel mundial y son los que más nos dan a nosotros como un foco de un tipo de mentorías fuertes y mentorías que en realidad nos permiten a nosotros ver sus estrategias de inversión en realmente en sobre qué activos están invirtiendo. Y son, digamos, de las personas que más han recogido ganancias en el tema de totalmente portafolios. Hay un libro de Tony Robbins, creo que es
la segunda edición de Dinero, habla sobre estas personas y muestra las formas en realmente de que ellos han hecho y han tenido frutos en el tema de portafolio. No es algo, digamos, corto, sino que han tenido una experiencia más o menos de unos 30 a 35 años y han visto, digamos, como tal, unos frutos fuertes en esto, ¿cierto? Bueno, vamos a encontrar el segundo, que es el Business Owner. El Business Owner también utilizan como tal los screeners, como tal para una base de datos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre este segundo y el primer del Quantum Investor? Es que cuando nosotros hablamos de Business Owner, vamos a ver, vamos a ver, digamos, cuando nosotros nos metemos, digamos, más a profundidad en ese tema de creación del activo, por así decirlo. Hoy, hoy yo voy a comprar una acción, por así de Jumbo, ¿cierto? Yo me entro totalmente a ver quiénes son el gerente financiero de Jumbo, cómo van las ventas de Jumbo, cuáles han sido su crecimiento en los últimos 10 años, cuál es el tema de activos que ellos manejan, cuántas acciones tienen a la venta. Bueno, encontramos, digamos, ya como un tema más fuerte, más a profundidad y quien realmente nosotros vamos a comprar. No vamos a comprar la empresa, pero vamos a comprar, digamos, una gran parte de acciones que de esta empresa y esto te genera, digamos, como tal, un tipo de estudio como más a profundidad porque vamos a tener un riesgo más fuerte, porque no nadie nos garantiza que la empresa hoy en este año pueda ser muy buena, pero la siguiente año pueda deteriorarse totalmente en el mercado. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a encontrar unas rentabilidades más bajas, pero vamos a encontrar un sistema que a futuro, si se sabe escoger o se sabe limitar la empresa y se sabe sacar buenos datos, pues podemos estar hablando de un crecimiento paralelo como la mayoría de empresas que entran al mercado fuerte, que los primeros 5, 6, 7 años entran en un periodo de crecimiento y aquí es donde más nosotros podemos obtener como tal ganancia, ¿cierto? Aquí tipos de inversores se fijan más como tal en el valor humano, en el valor como tal del precio de la empresa como tal, en el valor del mercado. Acá nosotros vamos a encontrar a inversores como Warren Buffett, a este man de Peter Lynch, bueno, se me olvidó el nombre del otro señor. Aquí es, digamos, es como una de las maneras que más este momento se están viendo y que más se vio repetitivo en este momento de tema de cuarentena. Ahorita este señor Warren Buffett está entrando como tal a todos los estados latinoamericanos y está mirando la posibilidad de compra de empresas. Él con algo parecido como lo que está haciendo en este momento, creo que es en Argentina, donde se puede hablar que, digamos, todas las empresas, grandes superficies internacionales están saliendo y este señor lo que está haciendo es ir a comprar ciertas acciones de estas empresas y engendrarles, digamos, como tal, un valor para poder tener ganancias, porque él no solo está pensando, digamos, en el tema de generación, sino que está mirando, digamos, como algo a futuro que en Argentina se está gestando como tal en tema de minería fuerte y que puede ser como tal el apalancamiento más duro para poder acaparar todo lo que es el mercado latinoamericano. Entonces, esta estrategia como tal es una de las más utilizadas eh, y que más hoy, digamos, en los inversores, digamos, más fuertes están en este momento en esta. Cuando nosotros hay algo que se llama, este señor que se llama el Grand Rider, explica muy bien, hay un video en YouTube donde explican cierta forma y el tema de generación como tal del activo y generación de la ganancia. Se lo recomiendo para que lo puedan ver y para que puedan entender, digamos, mayor a profundidad este tema. Sabemos que es un poquito, a veces un poquito ladrilludo porque es algo que no estamos nosotros acostumbrados como tal a escuchar y a ver, y se nos quita totalmente el pensamiento, nos quita a nosotros como totalmente el enfoque que siempre hemos tenido para poder nosotros escoger un tema de activos o escoger en realidad un portafolio para que nos pueda a nosotros generar, ¿cierto? Aquí en el tercer tipo de inversores vamos a encontrar el Momentum Investor. El Momentum Investor es totalmente un analista técnico. Acá, cuando nosotros vemos el 95% de las personas que entran a este tipo de inversión pierden dinero
porque se basan, digamos, en los modelos técnicos que muchas veces nosotros vemos en los otros mercados y que pueden funcionar a corto plazo, pero a largo plazo, este tema, digamos, ya lleva un trasfondo más fuerte. Acá lo que nosotros nos debemos en realidad fijar es si el precio está sobrevalorado o infravalorado para nosotros poder tener una ganancia sobre el activo. Digamos, acá nosotros vamos a tener el espejo de un señor Druckenmiller y de George Soros, que fueron las personas que en 1996 creo que fue, quebraron el Banco de Inglaterra. Estos señores, ¿qué hicieron? Fue, digamos, hicieron como un estudio, hicieron como tal un movimiento sobre lo que era en ese momento como tal estaba pasando en la libra esterlina, y ellos lo que hicieron fue apostar, no, a operar en contra de esa economía y comprar, digamos, como tal un tema totalmente de bonos sobre la libra esterlina. Y cuando la libra esterlina, eso fue totalmente en 1992, qué pena. Entonces, cuando la libra esterlina no fue capaz de sostener, digamos, de poder elevar las tasas de intereses, ¡pum! Esta burbuja estalló, y estos señores en menos de un promedio de cuestión de días, en cuestión yo creo que prácticamente de horas, ganaron más de miles de millones de dólares por, por apostar en contra de la libra esterlina. Y el banco como tal de Inglaterra tuvo que cerrar totalmente para poder que con esta operación no se liquidara totalmente la liquidación. Entonces, ¿esto por qué pasó? Porque ellos no tenían como tal una suficiente reserva en monedas extranjeras. Entonces, esto lo que pasó fue que estos dos señores aprovecharon todo este momento y tuvieron ganancias para poder llevar a muchísimas, digamos, llegar, como se les dice, como tal, a unas ventas a corto plazo, porque sabemos que cuando nosotros apostamos frente a una economía, frente a cualquier cosa, todo siempre tiene que ser a corto plazo para poder que sea, digamos, una ganancia, ya que nosotros estamos manejados, digamos, como un tema de manipulación, donde los bancos centrales, todo simplemente es rebajar tasas, aumentar inflación y vuelve a ese flote la economía. Entonces, estos señores lo que hicieron fue aprovecharse en ese momento crítico de Inglaterra, desde la libra esterlina, y poder generar muchísimo dinero. Entonces, aquí es donde muchos personas, digamos la mayoría de operadores de trading nos encontramos. Nosotros sabemos encontrar los patrones gráficos y poderlos llevar simplemente a una percepción y sacar conclusiones en base a eso, ¿cierto? Pero nada garantiza que el activo que nosotros estemos comprando, pues en realidad se puede hacer, porque el trading, si vamos a hablar de manera cierta, se le saca más ganancia en corto plazo que a largo plazo. Entonces, esto es una de las maneras, digamos, de las maneras más fuertes que nosotros podemos encontrar y poder aprovechar. De cuarto tema de inversión, vamos a encontrar el que nosotros llamamos como la suerte o la intuición como tal que estamos hablando. Aquí es donde encontramos que casi un 96% de las personas se dedican a esto, simplemente por un tema intuitivo. Dicen, es que esta casa, voy a comprar una casa. No, esta casa en un año puede subir un valor de 50 millones, 200 millones, pero nada le garantiza a usted que en realidad eso va a pasar. Estas personas no se basan en datos, no se basan en estadísticas, no se basan en análisis técnico, simplemente se dedican como tal a una especulación y ya sobre el activo. Aquí es, digamos, donde nosotros vamos a encontrar la mayor liquidez y donde vamos a encontrar la mayoría de personas que nosotros conocemos que se dedican a este tema, que sin ningún detalle, sin ninguna forma de probabilidad, se basan. Entonces, aquí nosotros como tal damos las cuatro formas de en realidad nosotros sacarle provecho al tema de portafolios y poder llevarla a algo más. ¿Qué es lo que estos grandes mentores y que nosotros aconsejamos y que nosotros hoy estamos aplicando es simplemente dedicarse a un solo tipo? ¿Por qué? Porque es que yo no me dedico, por ejemplo, el tema de Warren Buffett. Warren Buffett empezó como un quantum investor
durante un promedio de casi 15 años duró haciendo este tema, este tipo de inversión, y él no en el primer año no tuvo ganancias, posiblemente en el segundo año tampoco, pero en el pasar del tercer año que siguió sobre su misma estrategia, pues pudo tener valor. Si nosotros vamos a hablar de la riqueza de Warren Buffett, yo creo que en su primera etapa como inversor fue donde más generó dinero y ya buscó, digamos, una manera más equilibrada que el dinero pueda multiplicarse, pero no en las cantidades grandes, sino, digamos, de una manera más tranquila de poder observar, de poder tener, digamos, un análisis más crítico y una forma de racionalidad sobre valores de empresas real, ¿cierto? En el mercado y poder tomar acción sobre eso. Entonces, nosotros lo que debemos hacer en este momento es simplemente coger un tipo de inversor y saber a cuál nos vamos a dedicar y en realidad cuál va a ser el más importante para nosotros y el que en realidad le vamos a dar todo el foco. Yo creo que en este momento nosotros nos tenemos que todos visualizar como en el Quantum Investor o en el número 2 que dijimos en el Business Partner, porque aquí es donde nosotros vamos a encontrar en realidad una habilidad fuerte y en donde nosotros vamos a estar como tal todo este tema de probabilidades y todo lo que nosotros hemos aprendido como traders, como personas y en realidad como empresarios, porque finalmente lo que nosotros estamos haciendo digamos, un tema empresarial que ya va mucho más fuerte y estamos basándonos en la manera, digamos, más obvia de generar dinero hoy. Entonces, este era, digamos, el tema que quería atraer el día de hoy. Simplemente yo creo que es seguir eh, educándonos porque esto es, como les digo, esto es un tema que puede ser, digamos, un poquito ladrilludo, puede ser complejo al principio, pero tiene un trasfondo demasiado importante y que nos va a ir mejorando y nos va a ir mejorando a nosotros la visión, las finanzas y en realidad la forma con que hoy se mueve el mundo, porque lo que nosotros acá estamos simplemente haciendo es crear un índice. Y crear un índice es crear portafolios. Y si vamos a crear portafolios, estamos creando excedentes de capital, estamos generando en realidad la riqueza que hablan en muchísimos libros, que hablan en Para recuperar el pobre, en El hombre más rico de Babilonia, en Secretos de la mente millonaria, El cuadrante del flujo del dinero. Entonces, a esto es en realidad lo que se dedican las grandes empresas, los que se dedican como tal, hoy las personas que mueven la economía. Entonces, es un tema, digamos, que es de más educación, que vamos a tratar de entrar, digamos, en algunos de estos temitas vamos a redundar más y vamos a poder ver unas cosas más a profundidad en las siguientes clases. Bueno, Jorge, queridos oyentes, pues esto era lo que traía hoy como tal para ustedes. Espero que haya sido, digamos, una información de buen valor y que, como les digo, pues el trasfondo de esto es seguir estudiando y que podamos seguir todos creciendo. Bueno, gracias a Sebas. Me quedó una duda. Estabas diciendo que los bonos dan un 1.5 anual. ¿Es eso Sí, cierto? Sí. sí. De hecho, en este momento, como hablaba, los más seguros en este momento y los que te dan una rentabilidad fija son los bonos de Estados Unidos. Y más en el momento que hay tanta inyección de capital, eso quiere decir que el Estado va entrando en deudas, como lo que pasó en este momento acá en Colombia con el tema de la pandemia. Todo, digamos, muchas cosas de lo que sale del gobierno, que de impuestos, de subsidios y todo eso, es porque en el mercado como tal, en la Bolsa de Valores de Colombia, abren estos tipos de bonos. La gente que hace, compra estos bonos, por así decirlo, compró 10, 20, digamos 100 millones de pesos en estos bonos, ¿cierto? Yo se los doy, en realidad se los estamos dando al Estado y el Estado los coge, da sus subsidios, da como la manera de hacerlo, ¿cierto? De darle pues en este momento lo que ellos están buscando con los bonos, ¿cierto? ¿Qué es lo que ellos hacen? Hacen el Banco de la República imprime dinero y nos empiezan a nosotros a pagar un interés anual sobre estos bonos. Eso es como comprar en realidad como una deuda. Nosotros en realidad lo que estamos comprando en realidad acá es una deuda, ¿cierto? Y sobre esa deuda nos empiezan a nosotros a pagar un interés. Es como yo decirte, Jorge, hoy yo necesito que me preste 5 millones de pesos para poder pagarle a 3 personas que yo le debo, ¿cierto? Y sobre esos 5 millones yo te pago un porcentaje
de renta fija anual. Eso es lo que hacen los estados y eso es lo que significan como tal los bonos del tesoro. Estos días hablaba con una persona que me está dando, digamos, unas mentorías y me decía que esta es una de las formas como tal más sencillas de en realidad invertir y ver ciertas ganancias a corto plazo. Simplemente que hay que detallar el momento, el momento como tal real y hacia qué se va a destinar como tal, o a cuál es el trasfondo de sacar esos bonos, porque esos bonos no están diarios disponibles, sino que los sacan por cierta etapa en el año. No, pero este tipo de inversión, especialmente con los bonos, eh, o sea, si a simple vista realmente no parecen rentables, porque estamos hablando de 1.5 al año. Entonces yo creo que para que esto fuera rentable es porque hay que invertir millones y millones y millones para que realmente se vea realmente el producto. Si no, Hay, realmente, ¿cuál es el sentido? ujú. Hay que lo que pasa es que estamos viendo algo que es seguridad, ¿cierto? Y donde hay seguridad hay poca rentabilidad, ¿cierto? Y lo que pasa es que acá estamos viendo algo que se llama una renta fija. ¿Qué hacemos con el otros temas en los otros cosas de portafolios? Es que vamos siempre, casi en todo, va a haber un interés compuesto, ¿cierto? Y la renta va a ser variable. Hoy puedo tener un porcentaje del 8%, mañana de un 10%, pasado mañana de un 15%, mañana puedo la otra semana puedo bajar a un 3, a un 4. Entonces, ese es el trasfondo de esto. En cambio, mientras estamos viendo en bonos, siempre va a ser una renta fija, ¿cierto? Esa es como tal la diferencia y lo que es en este momento, digamos, como tal lo que investigué y lo que podemos poder mirar es de la forma más segura que hay. Y de hecho, por eso dicen invertir derecho en Estados Unidos, en los bonos que sacan Estados Unidos, porque es que Estados Unidos no es una economía que se pueda caer fácil. ¿Cierto? Entonces, es algo que en realidad, digamos, ya como tú dices, personas que tienen millones, pero millones de dólares, ya se les hace rentable. Porque ellos decir, de 1.000 millones de dólares, el 1% son 100.000, ¿cierto? Entonces, ahí ya, yo ya puedo decir 100.000 dólares al año, pues, bastante bueno para cualquier persona, ¿cierto? Entonces, ahí ya va a ser un tema como tal, lo que tú dices, de capital y de qué fuerza de capital estamos hablando. Y lo que yo te decía, Jorge, es que cuando nosotros nos metemos en este tema de portafolios y en realidad cómo se generan las riquezas, si estamos encontrando portafolios por encima de un 30% de ganancia anual, estamos encontrando una muy buena ganancia, porque la mayoría de empresas y el mayor crecimiento de la economía no se ven abultados, simplemente se ven abultados cuando hay crisis. Simplemente pensar en el tema de los fondos indexados. Los fondos indexados, lo máximo que crecen anualmente es un promedio de un 9 a un 10%, ¿cierto? Anual. Entonces, si nosotros encontramos algo por encima de eso, pues en realidad estamos generando algo fuerte. ¿Qué es lo que yo te digo? Lo fuerte de esto es pensar en el interés compuesto a largo y a largo plazo. Ujú. Ok, sí, no, realmente, pues, si nos podemos echarle números a eso de los bonos, por ningún lado se ve rentable. Porque estamos hablando, se está hablando de 1.000 millones, de 1.000 millones de dólares, para que te dejes 100.000 dólares en un año. No estamos hablando realmente, no sé a qué persona le pueda interesar esto. Tiene que ser cantidad, un supermillonario que le esté sobrando ese dinero para ganarse realmente 100.000 dólares en un año. Ahí es donde yo te digo que toca mirar hacia qué se va a destinar ese dinero, porque la persona que compró los bonos acá en Colombia generó muy buen dinero en corto plazo, ¿cierto? Entonces hay que mirar simplemente lo que nosotros estamos dando acá es como un vuelo de pájaro, por así decirlo, encima, pero ya cuando, digamos, hay un tema de crisis, hay un tema, digamos, que ya va más allá de lo que, digamos, en este momento lo que pasó, por así decirlo, es un movimiento fundamental, ¿cierto? Es algo que hizo que la economía hiciera fu, y se moviera rápido, ¿cierto? Que tuviera una volatilidad. ¿Qué pasa cuando no hay esto? La economía siempre hay lento, 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 ¿cierto? Va a haber algo así. Pero cuando hay algo que genera volatilidad, pues va a haber algo que va a generar oportunidades. Entonces ahí es donde entran, digamos, ya se vuelven como tal más atractivos este tema de los bonos. Ok, bueno, Sebastián, gracias por la información, gracias por sacarme la duda realmente, que es un poco complicado Sí. ver los números realmente. O sea, yo creo que todas las personas están pensando en invertir, especialmente en estos momentos, pero, o sea, ver cómo, si nos podemos ver la conversión de lo que hace un banco. Un ejemplo, tú dices, yo voy a poner en un CDT, no sé, 20 millones de pesos
El CDT creo que no te paga, yo creo que no te pagan ni el 1% mensual. No te pagan ni el 1%, es que no llega ya, no llega realmente. Pero cuando tú vas a sacar un préstamo del mismo banco, ese banco te está cobrando el 18, 20%. O sea, qué contradicción tan grande entre Ajá. digamos, el dinero que tú tienes que no vale nada, pero el dinero que tienen los demás sí vale mucho dinero. Es que, bueno, ahí es donde digo que vayamos más a fondo, digamos, lo que se ve el tema de manipulación. Ujú. Cuando nosotros vamos y le decimos al banco, pero es porque esto es 2% y nosotros buscamos en realidad el trasfondo, es porque el tema de la inflación, ¿cierto? Si ellos cobran un 2%, pues anualmente pueden estar ganando un 5, un 10, bueno, no, yo creo que iría por ahí hasta un 20% sobre lo que nosotros generamos, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros miramos un CDT, que es como tal lo que se llama la doble moral de los bancos, por así decirlo. Que los bancos, cuando tú estás en el CDT, no te dicen lo mismo, porque es que el dinero de todas maneras estando en el CDT te está devaluando, te está dando un porcentaje muy mínimo de ese tema de la inflación, pero 1 millón de pesos, como decíamos nosotros empezando hoy, no es lo mismo tener ese 1 millón de pesos el próximo año. Ya voy a comprar lo que yo compraba hoy con ese 1 millón de pesos, en 1 o 2 años yo voy a comprar menos cosas. Entonces, ahí es donde juega con realidad la doble moral de los bancos, que te piden, pero no te dan, ¿cierto? Entonces, en realidad ahí es donde ya nosotros nos toca sentarnos a mirar y en realidad lo que veníamos acá, a cuál va a ser en realidad mis portafolios que yo voy a utilizar, porque lo que en sí la esencia de los portafolios es saber comprar activos y que esos activos te den a futuro. Eso es lo que significa un portafolio, ¿cierto? Así es. Bueno, Sebas, muchas gracias. Gracias a nuestros oyentes también y un agradecimiento también al grupo Trader Cranes por la información que nos trae en cada segmento. Y los invitamos de por sí a nuestro siguiente segmento de Trader Cranes el próximo jueves a las 12 del día. Así es que nos veremos. Muchas gracias para todos. Jorge, muchísimas gracias a usted y a todos nuestros oyentes.